Hotel de las Sombras. Hace unos años, acepté un trabajo en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. En ese momento, pensé que sería una gran oportunidad, un trabajo tranquilo, algo cómodo. El hotel era imponente, de esos lugares con una arquitectura elegante y un servicio que parecía impecable. Tenía todo lo que uno podría desear, desde su personal vestido con uniformes impecables hasta los clientes que venían a disfrutar de su estancia. No tenía idea de lo que estaba por vivir. Mis primeras semanas fueron bastante normales. El turno de noche, que era el que me tocaba, se llevaba a cabo en silencio. Durante la madrugada, la mayoría de los huéspedes estaban dormidos y el hotel quedó prácticamente vacío. Sin embargo, había algo que me inquietaba. El lugar siempre estaba callado, en un silencio incómodo. Los pasillos, por lo general, eran oscuros y las luces tenues daban una sensación extraña. No sé si fue el ambiente o si algo me estaba haciendo sentir así, pero la verdad es que algo no estaba bien. No podía evitarlo. No sabía qué era, pero algo en el aire se sentía pesado, como si estuviera siendo observado sin que nadie estuviera allí. La primera noche que realmente empecé a sentir algo raro ocurrió después de un largo turno. Decidí quedarme en una de las habitaciones del hotel, ya que vivía lejos y no tenía ganas de viajar tan tarde. Me asignaron una habitación en el piso 13, y aunque en un principio no le presté mucha atención a eso, después lo habría querido haber hecho. La puerta de la habitación no cerraba bien. Podía sentir el aire frío entrando, y eso me dejó algo incómodo, pero traté de ignorarlo. Me acomodé en la cama, pero no podía dormir. Algo no me dejaba descansar, una sensación de que no podía quitarme de encima. Y fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro. Era un arrastre, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado, algo que no pertenecía allí. No era un ruido que normalmente escucharía de los huéspedes o de las personas que trabajan en el hotel. Era un sonido oscuro, como si el mismo aire estuviera siendo afectado. Me levanté de la cama y traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que era el cansancio. Pero el sonido continuó. No era algo que pudiera ignorar, y sentí que, a medida que pasaban los minutos, el arrastre se acercaba más y más hacia mi puerta. Casi sin pensarlo, me acerqué a la mirada de la puerta. No vi a nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las suaves luces que daban un resplandor tenue. Pensé que tal vez era alguien del servicio de limpieza o alguna broma. Pero algo me dijo que no. El aire en ese pasillo estaba raro, como si las sombras de las paredes se alargaran más de lo normal. Cerré la puerta rápidamente, convencido de que no debía salir de allí. Me tiré en la cama, pero el sueño no llegaba. Al día siguiente, todo parecía estar bien. Los huéspedes llegaban y salían como siempre, y los empleados realizaban sus tareas sin novedad. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba solo. Pero lo más extraño sucedió una noche, mientras patrullaba la entrada del hotel. Vi a un hombre parado cerca de una ventana grande que daba hacia la calle. Estaba vestido con un traje oscuro, como de otra época, y parecía que no tenía prisa por moverse. Su postura era extraña, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me acerqué, con la esperanza de que fuera un huésped que necesitaba algo, pero al acercarme, mi piel se erizó. El hombre no reaccionaba, pero algo estaba mal. Su rostro, o más bien la falta de él, me dejó sin palabras. En lugar de una cara humana, solo había una superficie lisa y vacía, como si su rostro se hubiera desvanecido. Fue como si me mirara, pero al mismo tiempo, no me estaría mirando en absoluto. Estaba paralizado por la sorpresa. Traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso atrás y entre las sombras del pasillo desapareció. Corrí hacia la recepción, buscando respuestas,
pero el compañero que estaba de turno me miró confundido, como si estuviera loco. ¿Qué estás diciendo? No hay nadie en el hotel con ese tipo de ropa, me dijo. Pero yo estaba seguro de lo que había visto. No podía estar soñando, no podía ser una alucinación. No sabía qué hacer, pero desde esa noche, todo empezó. Esa sensación de estar siendo observado se intensificó. Los ruidos extraños nunca cesaron, y los pasillos parecían más oscuros que antes. Al principio traté de ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que no estaba seguro allí. Fue entonces cuando, una noche mientras hacía mi ronda, encontré una puerta oculta en un pasillo que nunca había visto. Estaba cerca de una de las salidas de emergencia, pero no estaba en ningún plano del hotel. No podía resistir la curiosidad, así que la abrí. Dentro, el aire estaba helado. Había una habitación pequeña, con muebles viejos cubiertos de polvo. Al principio no vi nada raro, pero cuando miré las paredes, me quedó paralizado. Estaban cubiertas de fotografías antiguas de los huéspedes que se habían quedado en el hotel. Pero lo más perturbador de esas fotos era que en todas, sin excepción, las personas tenían una expresión de miedo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Me acerqué a una de las imágenes, y cuando la miré más de cerca, me di cuenta de algo aún más extraño: todas las fotos tenían algo en común. En cada una de ellas, había una figura en la esquina de la foto, un hombre vestido con un traje oscuro y sin rostro, exactamente como el que había visto aquella noche. Me sentí enfermo. Salí corriendo de la habitación, casi tropezando con los pasillos oscuros. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Comencé a sentir que todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Las sombras en los pasillos parecían moverse por su cuenta, los ruidos aumentaban, y más personas comenzaron a contarme historias extrañas sobre el hotel. Muchos hablaban de desapariciones inexplicables, de huéspedes que nunca más regresaron a su habitación y de extraños accidentes que nadie podía explicar. Nadie en el hotel parecía querer hablar de eso, pero todo el mundo sabía que algo no estaba bien. Finalmente, un día, después de otra noche interminable, la gerencia me convocó a una reunión. Allí me contaron la verdad: el hotel había sido construido sobre tierras que, según los antiguos rumores, estaban malditas. Muchas personas, tanto huéspedes como empleados, habían desaparecido a lo largo de los años. Y lo peor de todo es que nadie parecía salir de allí después de cierto tiempo. Algunos decían que el hotel en sí mismo tenía algo que atraía a las personas, algo que las mantenía atrapadas en sus pasillos, en sus habitaciones, como si el lugar estuviera alimentándose de sus miedos. Dejé mi trabajo esa misma noche. Nunca volví a poner un pastel en ese hotel. Pero la imagen del hombre sin rostro y las fotos en la habitación secreta me persiguen hasta el día de hoy. A veces, cuando paso cerca del hotel, una sensación de frío me recorre el cuerpo, y me pregunto cuántas otras personas están atrapadas allí, sin saber lo que les espera. El huésped del último piso. Todo comenzó hace algunos años, cuando tomó un empleo como recepcionista en un hotel de lujo en las afueras de la ciudad. El lugar era grande, elegante, con una arquitectura moderna que combinaba a la perfección con el aire antiguo que parecía envolver sus paredes. Era el tipo de hotel donde los clientes de alto perfil se alojaban, donde todo tenía que ser impecable, y donde la gente se esmeraba en dar lo mejor de sí. Al principio, todo parecía perfecto, y la idea de trabajar en un lugar tan prestigioso me hacía sentir afortunado. Las primeras semanas fueron tranquilas, todo bajo control. El hotel era más activo durante el día, pero en la noche, cuando llegaba mi turno, todo cambiaba. Las luces del lobby se apagaban, las puertas se cerraban y el bullicio de los huéspedes se desvanecía. A partir de medianoche, el hotel se convertía en un sitio completamente diferente. Había algo extraño en la atmósfera durante la noche, algo que no podía poner en palabras, pero que me incomodaba. Los pasillos vacíos, las luces tenues y el silencio absoluto me hacían sentir incómodo. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía identificar,
pero no me atrevía a cuestionar. Una noche, en particular, algo cambió. Fue después de que un hombre llegó tarde, pidiendo una habitación en el último piso, el 13. Este piso siempre había sido el más enigmático del hotel. La mayoría de los huéspedes lo evitaban sin razón aparente, y el hotel mismo prefería mantenerlo vacío. Sin embargo, esa noche, este hombre, al parecer sin ninguna preocupación, solicitó específicamente la habitación 13. Su nombre era Alfonso Ramos. Un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y ojos penetrantes, su presencia me desconcertó de inmediato, aunque no sabía por qué. Había algo en su mirada que transmitía una extraña intensidad, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. El hombre pagó su estancia con efectivo, de manera apresurada, y me pidió que no lo molestara en toda la noche, que no fuera a su habitación a menos que fuera absolutamente necesario. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero traté de ignorarlo. Le entregué la llave y observé cómo se dirige hacia el ascensor sin decir palabra alguna. A medida que subía al último piso, una sensación extraña se apoderó de mí. No sabía qué era, pero el aire parecía más pesado, y los pasillos, usualmente vacíos, parecían ahora llenos de una energía que no lograba descifrar. Poco después, la noche siguió su curso con normalidad. Patrullé el hotel, asegurándome de que todo estaba en orden, pero no podía dejar de pensar en el hombre. Algo no me cuadraba. A medida que la noche avanzaba, empecé a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo del piso 13. Primero fueron leves crujidos, luego pasos rápidos, y finalmente, el sonido de algo arrastrándose. No era normal, y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Intenté ignorarlo, pero mi curiosidad pudo más que mi cautela. Decidí subir a ese piso para ver qué estaba pasando. Cuando llegué al 13, el pasillo estaba desierto. No había luces encendidas, y todo parecía en silencio absoluto. Caminé por el corredor, y al llegar frente a la habitación de Alfonso, una sensación de frío intenso me recorrió la espalda. Llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Al principio pensé que tal vez estaba durmiendo o simplemente no escuchaba, así que decidí irme. Pero algo me detuvo. El aire estaba demasiado pesado. La luz tenue del pasillo parecía oscurecerse aún más a medida que me alejaba. Algo no estaba bien. De repente, el sonido comenzó nuevamente. El arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo sobre el suelo. Giré sobre mis talones y regresó rápidamente frente a la puerta de Alfonso. Esta vez, la llave entró sin dificultad. Abrí la puerta con cautela, sin saber qué esperar. Y lo que vi me dejó helado. La habitación estaba vacía. No había nadie dentro. La cama estaba perfectamente tendida, sin signos de uso, y no había rastro de su presencia. Sin embargo, la ventana estaba abierta, y el viento soplaba fuerte, haciendo que las cortinas se movieran lentamente. El aire en la habitación era frío, casi helado, como si algo estuviera fuera de lugar. Cerré la ventana y me quedé un momento en la habitación, tratando de comprender lo que había sucedido. Justo cuando pensaba en salir, vi algo extraño en la pared. Un espejo grande estaba colocado allí, y algo en él me llamó la atención. Me acerqué, y lo que vi me dejó sin aliento. En el reflejo, pude ver claramente a Alfonso, de pie frente a la ventana, exactamente en el lugar en el que yo lo había visto antes, pero ahora, sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera allí realmente. Su rostro estaba pálido, más de lo normal, y su cuerpo parecía desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la habitación, como si nunca hubiera existido. En ese momento, el miedo me paralizó. Me giré rápidamente hacia la puerta, y cuando la abrí, vi a Alfonso de nuevo, pero esta vez no estaba dentro de la habitación. Estaba justo frente a mí, en el umbral. Su rostro estaba de nuevo como lo había visto antes, humano, pero con una expresión de terror y desesperación. Sin embargo, no dijo una palabra.
Simplemente, me miró fijamente con esos ojos vacíos, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera advirtiéndome de algo. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. Mi respiración era acelerada y un escalofrío recorría mi cuerpo. Salí de la habitación, buscando respuestas, pero algo en mi interior me decía que no encontraría ninguna. Regresé a la recepción, donde el gerente me miró con una expresión extraña cuando le mencionó el nombre de Alfonso Ramos. Nunca ha habido una reserva bajo ese nombre, me dijo, frunciendo el ceño. Y nadie ha estado en ese piso en semanas. Mi mente estaba completamente confundida, y la sensación de terror comenzó a invadirme. Al día siguiente, traté de investigar más sobre lo que había ocurrido, pero no encontré rastro alguno de Alfonso ni de su estancia. Las cámaras de seguridad no mostraron nada en el pasillo del 13 durante toda la noche. Nadie parecía recordar haberlo visto. Como si él nunca hubiera existido. Solo quedaba el recuerdo de sus ojos vacíos, su presencia inquietante y el hecho de que todo había sido borrado de la realidad. Los ruidos extraños en ese piso continuaron, y con el tiempo, los compañeros de trabajo empezaron a hablar en susurros sobre lo que pasaba en el 13. Nadie se atrevía a subir allí solo. Decidí dejar el trabajo poco tiempo después. No pude soportar la constante sensación de estar siendo observado, ni los extraños sucesos en ese piso. Nunca volví a acercarme a ese lugar. Aunque la memoria de Alfonso, su mirada vacía y su presencia inquietante, nunca se borraron de mi mente. Cada vez que paso cerca del hotel, siento un estremecimiento. Sé que algo sigue allí, esperando. Y tal vez, solo tal vez, las personas que pasan por ese lugar nunca llegan a salir completamente. La llamada perdida al hotel. Mi nombre es Laura y, en aquel entonces, estaba trabajando como recepcionista en un hotel pequeño pero encantador en el centro de la ciudad. El hotel tenía un aire acogedor, con paredes cubiertas de madera oscura y alfombras rojas que creaban una atmósfera cálida y relajante. Era el tipo de lugar al que llegaban personas de negocios o turistas que pasaban por la ciudad. Las noches eran generalmente tranquilas, y yo, siendo la única recepcionista que estaba durante la madrugada, me acostumbré rápidamente a la quietud que el hotel tomaba una vez que las luces del vestíbulo se apagaban y los últimos huéspedes se retiraban a sus habitaciones. La verdad, la mayoría de las noches pasaban sin mayores incidentes. Las cámaras de seguridad eran mi única compañía, y las luces tenues de los pasillos daban una sensación extraña, como si el tiempo se detuviera por completo a medida que la madrugada avanzaba. Aunque todo era en su mayoría muy tranquilo, algo en mi interior me decía que el hotel guardaba secretos. No sabía si era solo mi mente que jugaba trucos conmigo o si realmente había algo fuera de lo común, pero de alguna manera, los pasillos siempre me parecían más largos de lo que eran. Y el sonido de mis pasos parecía resonar más de lo normal. A veces, el viento que pasaba por las rendijas hacía crujir las maderas de las ventanas, y eso me ponía nerviosa, pero me decía a mí misma que era algo común en edificios tan antiguos. Una noche, sin embargo, algo cambió. Era un jueves, cerca de las 3 de la madrugada. Había recibido unos pocos huéspedes durante la jornada, pero la mayoría ya estaban descansando. Mi turno de trabajo era bastante solitario, ya a esa hora, el teléfono de la recepción rara vez sonaba. Estaba leyendo un libro para pasar el tiempo cuando el teléfono de la recepción sonó abruptamente, rompiendo el silencio. Me levanté rápidamente y contesté, como siempre lo hacía. Buenas noches, recepción, ¿en qué puedo ayudarle? Al principio, no escuché nada. Solo una respiración profunda, lenta y casi pesada, como si quien estuviera del otro lado de la línea estuviera tomando aire con dificultad. Fruncí el ceño, intentando escuchar. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Pensé que tal vez era una broma o alguna llamada equivocada, así que repetí mi saludo con algo de nerviosismo. Hola. ¿Puedo ayudarte con algo?
Finalmente, la voz respondió, pero no era la voz de un huésped común. La voz era suave, pero tenía algo extraño, algo que me heló la sangre. Laura, dijo la voz, apenas un susurro, como si me conociera. Mi corazón dio un salto. No me sonaba de nada. No esperaba recibir una llamada de nadie a esas horas, mucho menos de alguien que sabía mi nombre. Traté de mantener la calma y respondí. ¿Quién es? Mi voz temblaba ligeramente, pero traté de disimularlo. Hubo una pausa. Luego, la voz volvió a hablar, pero esta vez no la entendió bien. Algo entrecortado, como si estuviera diciendo algo que no podía escuchar claramente. «Estás sola, ¿verdad, Laura?», susurró la voz, esta vez más baja, más cercana. Mi respiración se aceleró. Miré hacia el salón vacío y la sensación de que algo no estaba bien me invadió de inmediato. Pensé que tal vez había sido una broma de algún huésped que se divertía con los empleados, pero la verdad es que algo en mi estómago me decía que no lo era. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Quizás era algún compañero que estaba jugando conmigo, pero la voz no sonaba como la de nadie que conociera. Decidí que debía ser fuerte, que no podía dejarme llevar por el miedo, así que respondí con más firmeza. «¿Quién está hablando?», preguntó, tratando de mantener la calma. La voz simplemente soltó una risa suave pero inquietante. «¿Nos conocemos, Laura, no lo recuerdas?», dijo con una suavidad casi cruel. Mi piel se erizó. Esta vez, algo en mi interior me dijo que debía colgar y alertar a alguien, pero antes de que pudiera hacer algo, la llamada se cortó abruptamente. El teléfono emitió un pitido sordo, y todo quedó en silencio. Pero, en ese momento, sentí un escalofrío profundo que me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué me sentí tan incómodo? Pensé que tal vez la llamada había sido simplemente una broma. Esas cosas pasaban de vez en cuando. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero aún no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí revisar las cámaras de seguridad, solo para ver si había algo extraño, pero lo que vi no tenía sentido. En las cámaras del vestíbulo, alrededor de las 3:30 de la madrugada, observé cómo una figura se deslizaba por el pasillo. No podía ver detalles claros, pero podía notar que la figura era de una mujer. Caminaba lentamente, como si flotara, sin hacer ruido, como si estuviera siguiendo una ruta que solo ella conocía. Cuando la cámara la captó, se detuvo justo frente a la recepción, mirándome fijamente a través de la pantalla. No pude ver su rostro, pero sus ojos me resultaron familiares, inquietantes. Mi piel se volvió de gallina. Salí rápidamente del área de monitoreo y corrió al pasillo, pero al llegar no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Los sonidos que había escuchado en la grabación seguían resonando en mi cabeza. Traté de calmarme, de pensar racionalmente, pero cada vez que intentaba hacerlo, el miedo se apoderaba más de mí. Al día siguiente, intenté olvidarlo, pensando que todo había sido una alucinación o algún fallo técnico de las cámaras. Sin embargo, algo seguía rondando mi mente. Esa mujer, esa voz. Necesitaba respuestas. Le preguntó al gerente si alguna vez había sucedido algo extraño en el hotel, y él me miró con una expresión extraña, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Después de un largo silencio, me habló de una historia. Decía que hacía muchos años, una mujer llamada Laura había trabajado en el hotel, pero algo terrible había sucedido. La mujer desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie sabía qué había ocurrido, solo que la llamaban la chica del teléfono. Dicen que, en la noche de su desaparición, alguien había escuchado una llamada similar a la que yo había recibido. La mujer había pedido ayuda, pero nunca fue encontrada. Algunos decían que su espíritu aún rondaba el hotel, especialmente a altas horas de la noche, buscando a alguien con el mismo nombre. El aire se me cortó en ese momento.
De repente, todo cobró sentido, pero no quería aceptarlo. Desde esa noche, las llamadas continuaron, cada vez más frecuentes, y la figura femenina volvió a aparecer en las cámaras. Ya no era solo una broma, ni un mal sueño. Algo había comenzado a buscarme, y no podía entender qué. Finalmente, decidió abandonar el hotel. No podía seguir trabajando allí, sabiendo que algo tan inexplicable estaba ocurriendo. Pero cada vez que paso por ese lugar, siento un escalofrío recorriéndome y me pregunto si algún día volveré a escuchar esa voz susurrando mi nombre. No importa cuántos años pasen, esa llamada perdida me persigue, y sé que la mujer que la hizo sigue buscando algo, algo que nunca podrá encontrar. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir. Los moteles son refugios temporales, lugares de paso donde miles de personas duermen cada noche, pero no todos los huéspedes están vivos. En este video, conocerás escalofriantes historias reales de personas que vivieron experiencias aterradoras en habitaciones donde el horror se esconde tras cada puerta. ¿Te atreverías a pasar una noche en alguno de estos hoteles? Quédate hasta el final, suscríbete, dale like y comparte si te atreves. Comenzamos. La llave de la habitación maldita. No sé por qué decidí trabajar en ese motel. Quizás porque necesitaba dinero rápido, o tal vez porque, en mi ingenio, pensé que sería un trabajo tranquilo. Solo deberá atender la recepción durante el turno nocturno, hacer algunos registros y entregar llaves. Nada del otro mundo, hasta aquella noche en la que todo cambió. El motel era viejo, con pasillos de alfombra gastada y luces parpadeantes que titilaban con un zumbido molesto. Había algo en el aire, una sensación de abandono, de decadencia. Desde mi primer día, los otros empleados evitaban hablar de ciertas cosas. Me advirtieron que nunca debían asignar la habitación 207. Cuando pregunté por qué, solo desviaron la mirada y me dijeron que no hiciera preguntas. La habitación estaba cerrada, y no había razón para mencionarla a los huéspedes. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, entró un hombre. Alto, delgado, con el rostro huesudo y unas ojeras que parecían cavidades en su piel. Parecía nervioso, inquieto. Dijo que venía de un viaje largo y que solo quería descansar unas horas antes de seguir su camino. Revisado en la computadora y, para mi sorpresa, todas las habitaciones disponibles estaban ocupadas. No podía rechazarlo, algo en su voz me hizo sentir que no debía hacerlo. Entonces vi la llave. La 207. La tenía ahí, colgando en el panel, igual que los demás, como si nada la diferenciara. En ese momento, ignoré la advertencia. ¿Qué podía pasar? Solo era una habitación. Sin pensarlo mucho, tomé la llave y se la entregué al hombre, quien la tomó con manos temblorosas. Su mirada se encontró con la mía por un segundo, y juraría que su expresión se transformó en algo entre la resignación y el miedo. Sin más, subió por las escaleras sin hacer ruido. Una extraña inquietud se apoderó de mí apenas desapareció en el pasillo. No podía sacudirme la sensación de que había cometido un error. Me quedé en la recepción, tratando de ignorar el malestar. Sin embargo, apenas pasaron unos minutos cuando sonó el teléfono. Concurso de inmediato. ¿Recepción? Silencio. Hola. Nada. Solo un zumbido, un leve siseo en la línea. Colgué, pero el teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Atendí de nuevo y esta vez escuché una respiración pesada. Al otro lado de la línea, alguien jadeaba, como si estuviera aterrado o luchando por respirar. Señor. ¿Está bien? Pregunté con la voz entrecortada. Y entonces, lo oí. Un susurro. No sé si fueron palabras o solo un sonido, pero me erizó la piel.
Era una voz temblorosa, sofocada, que parecía salir de un abismo. Un murmullo ininteligible que se volvió un sollozo ahogado antes de que la llamada terminara abruptamente. Me quedé helado. Miré el teléfono y anotó el número de la habitación de donde provenía la llamada. 207. Mi corazón se aceleró. Tal vez el hombre estaba sufriendo un ataque de pánico, o tal vez algo andaba mal en la habitación. Dudé en subir, pero la culpa me carcomía. No debía haberle dado esa llave. Decidí tomar una linterna y subir las escaleras, aunque cada paso me pesaba como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por una luz parpadeante en el extremo. La alfombra estaba más desgastada en esta parte del motel y el aire olía a humedad rancia. Me detuve frente a la puerta 207. Golpeé suavemente. Señor, ¿todo bien? Soy de la recepción. Silencio. Pegué la oreja a la puerta y escuché algo. Un sonido bajo, como un roce, un murmullo apenas audible, como si alguien susurrara justo del otro lado de la madera. Tragué saliva y giré la perilla. Estaba abierta. La habitación era un infierno congelado. El aire era espeso, frío, con un hedor a polvo y humedad vieja. La cama estaba revuelta, pero vacía. La televisión estaba encendida, pero solo mostraba estática. La luz del baño parpadeaba, iluminando a intervalos el espejo roto sobre el lavabo. No había rastro del hombre. Di un paso dentro y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Un golpe seco, fuerte, que hizo vibrar las paredes. Me volví de inmediato, intentando abrirla, pero la perilla no giraba. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo. No era mi reflejo. Era el hombre. Estaba parado ahí, en el espejo roto, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. Su rostro parecía distorsionado, como si estuviera atrapado dentro del vidrio, deformado por las grietas. Su piel era cenicienta, y sus manos arañaban la superficie, dejando marcas de sangre. Di un paso atrás, mi respiración se volvió errática. Y entonces, en la estática de la televisión, escuché su voz. No deberías darme la llave. Corrí a la puerta, golpeándola con los puños, gritando, desesperado. En el espejo, el hombre me miraba con horror, como si él fuera la víctima y no yo. Y de pronto, todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la recepción. La llave de la 207 estaba otra vez en el panel, colgando como si nunca la hubiera tocado. Miré el registro de huéspedes. No había nadie anotado en la 207. De hecho, según el sistema, esa habitación nunca había existido. Renuncié esa misma noche. Nadie creyó mi historia. Pero cuando me iba, el gerente me detuvo y me dijo en voz baja. Tú no eres el primero que ve a ese hombre. Siempre vuelve, buscando su llave. 2. El huésped de la habitación sin puertas. Soy recepcionista de un pequeño motel de carretera. Nada lujoso, pero cómodo para viajeros y camioneros que buscan un descanso rápido antes de seguir su camino. Llevaba meses en el trabajo, acostumbrado a las rutinas nocturnas, revisar las cámaras, asignar habitaciones, atender llamadas ocasionales de clientes insatisfechos y soportar el tedio de la madrugada. Nunca había pasado nada fuera de lo normal, hasta aquella noche en la que recibí una llamada de una habitación que, según nuestros registros, no existía. Todo comenzó alrededor de las 2:45 de la mañana, cuando sonó el teléfono de recepción. Me sobresalté, pues a esa hora rara vez alguien llamaba. Atendí con la voz monótona de siempre. Recepción, ¿en qué puedo ayudar? Lo que escuché del otro lado me heló la sangre. Una voz seca, rasposa, como si viniera de una garganta castigada por el tiempo, dijo solo 2 palabras. No puedo salir. Puse los ojos en blanco, convencido de que era una broma.
A veces, los huéspedes ebrios llamaban para molestar o hacer pedidos extraños. Revise la pantalla de la computadora y busque el número de la habitación desde donde entró la llamada. Pero lo que vi me desconcertó, provenía de la habitación 306. El problema es que el motel solo tenía 2 pisos. No existía ninguna habitación 306. Dejé el teléfono en su base, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Seguramente era una falla del sistema o alguna línea cruzada con otro número. Me froté los ojos, pero entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez, más insistente. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Recepción, dije, con un nudo en la garganta. Silencio. Solo un sonido suave de respiración al otro lado. No colgué, esperando una respuesta. Pasaron 5, 10 segundos, entonces, la voz volvió a hablar. No puedo salir, estoy atrapado. Colgué de golpe y miré las cámaras de seguridad. Pasé de una a otra con rapidez, buscando algo que justifique la llamada. El pasillo del segundo piso estaba vacío, al igual que el primero. Las habitaciones ocupadas mostraban puertas cerradas, nada fuera de lo normal. Pero entonces, al pasar por la cámara del pasillo más alejado, donde terminaban las habitaciones registradas, vi algo. Al final del corredor, en una pared donde se suponía que no había nada, había una puerta. Mi corazón se detuvo. Ninguna era posible. Conocía bien ese pasillo. Solo había un extintor colgado en la pared y un cuadro barato. Nunca había una puerta ahí. Me puse de pie lentamente y agarré las llaves maestras. No quería ir, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Subí las escaleras, sintiendo que cada escalón crujía más fuerte de lo normal. Cuando llegué al pasillo, el aire se sintió denso, cargado de un olor húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Avancé con pasos lentos, con la linterna del celular encendida. Entonces la vi. La puerta estaba ahí. Vieja, con la pintura descascarada y el número 306 grabado torpemente en la madera, como si alguien lo hubiera tallado con una navaja. La perilla estaba oxidada, con rastros de algo oscuro y pegajoso alrededor. Mi respiración se volvió pesada. La luz titilaba. No debía hacerlo, pero acerqué la mano temblorosa y llamé suavemente. No hubo respuesta. Tragué saliva y, con un impulso de valentía estúpida, giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante. Dentro, el aire estaba viciado, como si nadie hubiera entrado en años. El lugar era una habitación de motel común, pero cubierta de polvo, con telarañas colgando del techo. El televisor era un modelo antiguo, la cama estaba hecha, pero las sábanas tenían manchas amarillentas. Sobre la mesa de noche había un teléfono viejo, el mismo modelo que usamos en recepción. Y sentado en el borde de la cama, mirando al suelo con los ojos hundidos en la oscuridad, había un hombre. Vestía ropa pasada de moda, un traje gris gastado, los zapatos cubiertos de tierra seca. Su piel estaba pálida, casi ceniza. No se movía. Solo respiraba de manera errática, como si estuviera al borde de la desesperación. ¿Eres tú quien llamó?, pregunté, con la voz entrecortada. El hombre alzó la vista lentamente. Su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras. Su boca tembló antes de hablar. No puedo salir. Di un paso atrás. Su voz era la misma que había escuchado en el teléfono. ¿Cómo llegaste aquí?, susurré. No lo sé, dijo, con los ojos vidriosos. Solo recuerdo haberme registrado, y después de todo cambió. Nunca me fui. No hay salida. Miré hacia la puerta por la que había entrado. Pero ahora no había puerta. Solo una pared sólida de cemento. Mi pecho se oprimió. Me giré de golpe, buscando otra salida, pero la habitación parecía cerrarse más y más, como si el aire se espesara y las sombras se alargaran.
El hombre en la cama comenzó a llorar en silencio, con la mirada perdida. Entonces, el televisor se subió solo. La pantalla mostraba imágenes en blanco y negro del lobby del motel. Se vio el mostrador, la recepción, ya a mí. Pero no a mí en ese momento, sino una versión de mí que estaba en la recepción, atendiendo una llamada. Era como si yo nunca hubiera subido. Sonó el teléfono en la mesa de noche. Me quedé congelado. No quería contestar. No quería saber qué pasaría si lo hacía. Pero algo me obligó. Algo que se movía detrás de mí. Alcé el auricular con la mano temblorosa. Recepción, susurré. Silencio. Luego, la voz susurró algo que hizo que mi piel se erizara y mi mente se quebrara. No puedes salir. Ahora eres tú quien está atrapado. El mundo se oscureció. Y lo último que vi antes de que todo desapareciera, fue mi propia cara reflejada en el televisor, viendo como alguien más, otro yo, seguía con su turno en la recepción, sin recordar que alguna vez existí. 3. Las cámaras del pasillo. Soy recepcionista en un viejo motel de carretera. Nada del otro mundo, solo un lugar de paso donde la gente se detiene a descansar unas horas antes de seguir su camino. No es un sitio lujoso ni cómodo, pero es barato y tiene lo básico, una cama decente, una ducha y una tele que apenas funciona. Trabajo en el turno de noche, ese horario donde el mundo parece detenerse y todo se vuelve más extraño, más silencioso, más inquietante. Pero lo que viví aquella madrugada cambió mi forma de ver la realidad para siempre. Era una noche tranquila, apenas un par de habitaciones ocupadas. La mayoría de los huéspedes llegaban tarde, exhaustos, se registraban y se encerraban sin hacer ruido. Pero alrededor de las 2:30 de la mañana, algo empezó a sentirse raro. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si la temperatura del lobby hubiera bajado de golpe. No le di mucha importancia y siga revisando las cámaras de seguridad en la pantalla del mostrador. Entonces lo vi. Un hombre caminaba por el pasillo del segundo piso, justo frente a la habitación 207. No había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse, lo cual ya me pareció extraño. Estaba vestido con un pantalón oscuro y una camisa blanca, y caminaba lento, con un paso torpe, como si estuviera desorientado. Me incliné hacia la pantalla para observar mejor, tratando de recordar si ese hombre se había registrado esa noche. Pero algo en su andar me hizo sentir incómodo. No miraba al frente. Caminaba con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, y a medida que avanzaba, su postura parecía cada vez más incorrecta. La imagen en la pantalla parpadeó un instante, como si la señal estuviera fallando. Cuando volvió a estabilizarse, el hombre ya no estaba. Me quedé congelado. No había ninguna puerta abierta, ninguna sombra que indicara hacia dónde había ido. Simplemente había desaparecido en un pasillo sin salidas. Revise la lista de huéspedes. Ninguna coincidía con su descripción. Intenté no pensar demasiado en ello, diciéndome que tal vez la cámara había fallado y la imagen estaba retrasada. Pero a los pocos minutos, el mismo hombre apareció de nuevo en la pantalla, caminando en sentido contrario, como si estuviera repitiendo su recorrido. Esta vez, algo era diferente, sus brazos colgaban rígidos a los lados, y sus movimientos parecían descompuestos. Como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse de esa forma. El estómago se me revolvió. Sin apartar la vista de la pantalla, tomé el teléfono y marqué la extensión de la habitación 207. Solo necesitaba comprobar si alguien estaba despierto, si había alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. El tono de llamada sonó 2 veces, y entonces se cortó. El hombre se detuvo en seco. Mi respiración se volvió pesada. La imagen en la pantalla tembló de nuevo y, por una fracción de segundo, vi algo imposible. Un destello rápido, un error en la imagen, y ahí estaba ella. Una mujer de cabello negro y largo, parada justo detrás del hombre. No tenía rostro. O mejor dicho, tenía algo,
pero era borroso, distorsionado, como si su cara estuviera cubierta por una niebla oscura. Solo dura un segundo. Un solo parpadeo. Y luego la pantalla volvió a la normalidad. El hombre ya no estaba. Ni la mujer. Solo el pasillo vacío. Mi corazón latía con fuerza. Revisé las grabaciones, retrocedí el video, puse la cámara en cámara lenta, pero no había nada. Ni el hombre, ni la mujer. Como si nunca hubieran estado allí. Pero yo los vi. Sé que los vi. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Quizás estaba cansado, quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando estaba a punto de cerrar el monitor, la pantalla se congeló de golpe. Y apareció un nuevo rostro. Una imagen distorsionada, granulada, pero clara como el día. Era la mujer sin rostro. Parada frente a la cámara, tan cerca que casi parecía que estaba mirándome directamente. Y luego, la pantalla se apagó. Me quedé en completo silencio, sintiendo como un sudor frío me cubría la espalda. Me di la vuelta lentamente, con el pánico creciendo en mi pecho. Y entonces escuché un susurro. Junto a mí. Tan cerca que sentí su aliento helado en mi oído. ¿Me ves ahora? Corrí sin mirar atrás. 4. La maleta olvidada. Trabajar en un motel de carretera no es el empleo más emocionante del mundo, pero tampoco es el peor. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche. Hasta el día en que encontré la maleta. Siempre he sido una persona práctica, no creo en fantasmas ni en cosas paranormales. Pero hay experiencias que te marcan, momentos en los que la realidad se quiebra frente a tus ojos y ya no puedes explicar lo que está ocurriendo. Aquella noche, el motel estaba casi vacío. Solo teníamos 2 habitaciones ocupadas, un camionero que se veía agotado y que solo quería dormir un par de horas antes de seguir con su ruta, y otro huésped que había llegado tarde, con prisa, nervioso, impidiendo mirarme a los ojos mientras firmaba el registro. Recuerdo que tenía una chaqueta negra empapada por la lluvia y que dejó el dinero en el mostrador antes de preguntar por la habitación más alejada de la recepción. Lo llevé a la 207, en la parte trasera del motel, justo donde las luces del pasillo parpadeaban de manera intermitente. No pregunté nada. La gente que se hospeda en moteles baratos no busca conversación. Un par de horas después, salí a fumar detrás del edificio y me sorprendí ver al tipo de la chaqueta negra subirse apresuradamente a un coche oscuro y largarse sin siquiera devolver la llave. No era la primera vez que alguien salía así, aunque normalmente lo hacían para evitar pagar. Sospechando y apagué el cigarro, resignado a limpiar la habitación que, seguramente, encontraría hecho un desastre. Cuando entré a la 207, el lugar estaba más o menos en orden, salvo por la cama deshecha y una luz titilante en el baño. Pero lo que me llamó la atención fue la maleta. Estaba en el suelo, justo al lado de la cama. Era una maleta negra, de tamaño mediano, con la cremallera entreabierta. Me acerqué y le di un leve empujón con el pie, esperando escuchar el sonido familiar de la ropa moviéndose dentro, pero lo que escuché fue algo más. Algo más sólido. Algo que no debería haber estado allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté racionalizarlo. Quizás el tipo la dejó por error, quizás era una entrega para alguien más. Tomé el asa con intención de llevarla a recepción, pero al hacerlo noté algo extraño, estaba húmeda. Sin empapada, solo húmedo. Y el aire a su alrededor tenía un leve olor a metal. El abrí. Al principio, mi mente no pudo procesar lo que veía. Eran fotografías. Decenas, quizás cientos de fotografías Polaroid apiladas de manera descuidada dentro de la maleta. Tomé una al azar. Era una imagen borrosa de la habitación donde estaba parado. La misma cama, la misma mesita con la lámpara encendida, pero había alguien más en la imagen. Alguien sentado en la cama, con la cabeza gacha, el cabello cubriéndole el rostro. Mi piel se erizó. Tomé otra foto.
Era la recepción del motel, vista desde la perspectiva de alguien que había estado parado justo frente al mostrador. Se veía mi escritorio, el teléfono, la computadora, pero lo peor era que en la esquina de la imagen aparecía mi silueta, capturada de espaldas. En el mismo momento en que había estado revisando el registro más temprano en la noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé más fotos, ahora con las manos temblorosas. Había imágenes de otros huéspedes, de la lavandería del motel, del estacionamiento, y luego, al fondo de la maleta, encontré una última imagen. Mi habitación. Mi cama. La foto estaba tomada desde la puerta, como si alguien hubiera estado de pie en la entrada, observándome mientras dormía. Solté la foto como si me quemara y di un paso atrás. Mi respiración era errática. ¿Cómo era posible? Yo no había visto a nadie tomar esas imágenes. Ni siquiera había escuchado el clic de una cámara en toda la noche. Y entonces, un sonido rasgó el silencio de la habitación, un leve clic, como el obturador de una cámara Polaroid capturando un momento. No esperé más. Salí de la habitación y cerré la puerta de un portazo, con el corazón martillando en mis oídos. Corrí hasta la recepción sin mirar atrás, sin atreverme a ver si alguien me seguía. Desde ese día, dejé de trabajar en moteles. Nunca supe quién era el hombre de la chaqueta negra, ni qué hacía con esas fotos. Pero sé que no era el único en ellas. Y lo peor de todo. Sé que, en algún lugar, alguien sigue tomando fotos de mí. 5. El motel que se movía. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas, ni en fuerzas sobrenaturales, ni en historias de carreteras embrujadas. Siempre pensé que el miedo era una construcción de la mente, una respuesta irracional ante lo desconocido. Pero lo que viví aquella noche en un motel de carretera cambió mi forma de ver la realidad para siempre. Era tarde, pasaban de la 1 de la madrugada cuando encontré aquel motel. Había estado conduciendo por horas en una carretera interminable, con los ojos pesados y la cabeza llena de pensamientos difusos. Mis aviones iniciales eran llegar a la siguiente ciudad, pero la fatiga me venció, así que decidí parar en el primer lugar que encontrara. Fue entonces cuando vi el letrero de neón parpadeante que decía Motel San José. La fachada era antigua, con una oficina diminuta en la entrada y una hilera de habitaciones que se extendían a lo largo de un estacionamiento vacío. No había otros autos. Ni un solo alma. El recepcionista era un hombre mayor, de piel pálida y ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. No dijo mucho cuando pedí una habitación, simplemente me deslizó una llave con el número 6 grabado en una chapa metálica. Su única advertencia fue extraña: no salgas después de las 3 de la mañana, dijo sin mirarme a los ojos. No pregunté nada. Estaba demasiado cansado como para preocuparme por supersticiones locales. La habitación era modesta, con una cama dura, un televisor antiguo y cortinas gruesas que bloqueaban cualquier vista al exterior. Me tiré sobre la cama sin cambiarme de ropa y me quedé dormido casi de inmediato. Pero lo que sucedió después aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Me desperté de golpe. No por un ruido, no por una pesadilla, sino por una extraña sensación de desplazamiento, como si el suelo bajo mis pies estuviera moviéndose. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando. El motel estaba en completo silencio. La lámpara de la mesita de noche proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me levanté y fui a la ventana, separando apenas las cortinas. Lo que vi me hizo jadear. La carretera había desaparecido. En su lugar, había un terreno baldío, oscuro y sin forma. El motel ya no estaba junto a la autopista. Ya no había señalización, ni luces de coches en la distancia, ni el sonido del asfalto vibrando bajo el paso de los camiones. Solo un campo vacío y sombrío que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sentí una opresión en el pecho. Cerré los ojos, los froté con fuerza y volví a mirar, esperando que todo fuera producto de mi cansancio.
Pero no. Seguía allí. Un desierto de sombras. El motel ya no estaba en el mundo real. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí salir de la habitación. El pasillo estaba en penumbra, con una luz mortecina titilando en el techo. Caminé hasta la recepción, esperando encontrar al recepcionista, pero la oficina estaba vacía. La silla tras el mostrador estaba ladeada, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Sobre el escritorio, la vieja campana de bronce parecía llamarme. Toqué una vez. Nada. Toqué otra vez. Un sonido hueco resonó en el aire, pero nadie respondió. Al girarme, noté algo aún más perturbador. Las puertas de las otras habitaciones estaban abiertas de par en par, revelando interiores oscuros y vacíos. No había nadie. Ningún huésped. Ni rastro de equipaje, de sábanas arrugadas, de ruido de televisores. Era como si todas las habitaciones estuvieran listas para recibir a alguien, pero nunca hubieran sido ocupadas. Regresé a mi habitación, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad. Saqué mi teléfono. Sin señal. Pecado Wi-Fi. Trate de encender el GPS. Nada. Solo una pantalla negra con un mensaje que nunca antes había visto, ubicación no encontrada. Entonces, sucedió lo peor. Un sonido bajo y gutural comenzó a emanar de los pasillos. Al principio pensé que era el viento, pero poco a poco se convirtió en algo más, algo que parecía susurros, murmullos inteligibles que se deslizaban por las paredes, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba atorada. La cerradura no giraba, como si alguien del otro lado la estuviera sosteniendo. Golpeé con fuerza. Nadie respondió. El aire dentro de la habitación se volvió pesado, cargado con un olor a humedad y algo más, un hedor rancio, podrido, que me revolvió el estómago. Entonces, vi la nota. Estaba en el suelo, justo debajo de la puerta. Un papel amarillento, escrito a mano con tinta roja, como si alguien lo hubiera deslizado bajo mi puerta mientras yo miraba por la ventana. Si estás leyendo esto, es porque el motel ya ha despertado. No intenta salir. No estás donde crees que estás. Si oyes golpes en la puerta, no abras. Si ves sombras en el espejo, no mires demasiado tiempo. Si escuchas tu nombre, no respondes. A las 6 de la mañana el motel regresará, si tienes suerte. Mi piel se erizó. Me quedé helado, sosteniendo la nota con los dedos temblorosos. No quería creerlo, pero todo encajaba. El motel no estaba en el mismo lugar. No había nadie más. Algo estaba aquí conmigo. Algo que sabía mi nombre. No dormí esa noche. Me quedé despierto, contando los minutos, escuchando los murmullos crecer, los golpes en la puerta intensificarse, las sombras se mueven detrás de las cortinas. Cuando mi reloj marcó las 6 de la mañana, sentí un golpe final, como si algo grande y pesado hubiera caído sobre el techo. Entonces, todo se quedó en silencio. Me atreví a mirar por la ventana. La carretera había vuelto. El motel estaba otra vez donde lo había encontrado la noche anterior. El letrero de neón aún parpadeaba, como si nada hubiera pasado. No esperé más. Tomé mis cosas y salí corriendo. La oficina estaba vacía, la silla del recepcionista intacta, como si nadie hubiera estado allí en años. Dejé la llave en el mostrador y me subí al auto. Cuando miré el retrovisor, vi que el motel seguía en su sitio. Pero justo antes de doblar la curva de la carretera, el letrero cambió. Ya no decía Motel San José. Ahora solo decía una palabra. Bienvenido. Y lo peor de todo, sentí que me estaba llamando de nuevo. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror.
Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir. Los espejos del motel. Estaba en la carretera desde hacía horas. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi coche con fuerza y la niebla cubría todo a mi alrededor. Había dejado atrás las ciudades y me encontraba en una zona remota, donde el único sonido era el motor de mi vehículo y el golpeteo constante de las gotas sobre el vidrio. Decidí detenerme cuando vi el cartel de un motel, Motel El Refugio. Estaba justo a la orilla de la carretera, con su luz parpadeante invitándome a descansar. No esperaba mucho, solo un lugar para dormir un par de horas antes de continuar mi viaje. Al entrar, sonó una campanilla, y una voz rasposa me dio la bienvenida desde la recepción. Una habitación para una noche, ¿verdad?, dijo el hombre, con una mirada inexpresiva. Asentí, algo cansado para ser sociable. Me entregué la llave, una sencilla y metálica con el número 18 marcado en un trozo de cartón amarillento. Era tarde, y la sensación de estar completamente solo en ese motel me hizo sentir algo extraño, algo que no pude identificar, pero que hizo que la piel de mi cuello se erizara. El pasillo estaba en silencio, con luces amarillas que parpadeaban intermitentemente. Las habitaciones parecían viejas y el olor a humedad era insoportable. Mientras me acercaba a mi habitación, noté que las puertas eran de un material antiguo, con un acabado tan gastado que parecía que cualquier cosa podría romperlas con solo tocarlas. Sin embargo, sigue adelante. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba más sucia de lo que esperaba, una cama con sábanas arrugadas, una lámpara parpadeando, y una mesa de noche cubierta de polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue el espejo. Estaba frente a la cama, grande y rectangular, con un marco de madera oscura que había visto mejores días. No le presté demasiada atención, pero a medida que me deshacía de mi abrigo y me preparaba para acostarme, algo me hizo mirar en su dirección. Vi mi reflejo, claro, pero no estaba solo. Una figura apareció en el espejo, al principio apenas visible, como una sombra al fondo. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al cansancio, pero cuando parpadeé, la figura ya estaba mucho más cerca, como si se hubiera acercado en el tiempo que tardé en pestañear. No era mi reflejo. Estaba claro. El hombre en el espejo tenía el rostro pálido, los ojos vacíos y su boca curvada en una sonrisa macabra. La sensación de frío recorrió mi columna dorsal, pero no pude apartar la vista. El reflejo del hombre me observaba fijamente, sin mover ni un músculo, como si me retara a mirarlo. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero lo más aterrador fue que no podía moverme. Sentía que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, logré apartar la mirada. Me di vuelta rápidamente y me tumbé en la cama, cubriéndome hasta la cabeza con las sábanas. Pero los susurros llegaron. Un murmullo lejano que apenas podía entender, pero que se intensificaba a medida que pasaban los minutos. Sentí que alguien estaba en la habitación, a pesar de que no había nadie. Miré alrededor, pero la habitación seguía vacía. Lo único que se movía era mi respiración, entrecortada por el miedo. Quise salir corriendo, pero algo me mantenía pegado a la cama. El miedo me envolvía por completo, como una manta pesada que me asfixiaba. Finalmente, me armé de valor y me levanté para ir al baño, pero al pasar frente al espejo, lo vi de nuevo. Esta vez, el hombre ya no estaba solo en el reflejo. Había más figuras, algunas borrosas, otras con una presencia tan fuerte que parecía que casi podía tocarlas. Todos me observaban. No podía moverme, mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando escuché la voz. Suave al principio, casi como un susurro, no debes mirar. Nunca mires. La voz provenía del reflejo, como si viniera de todos los que estaban ahí, mirando con ojos vacíos. No debes mirar, repetía, ahora más fuerte, con una firmeza que heló mi sangre. De repente, me di cuenta de algo mucho más aterrador.
El espejo ya no reflejaba mi habitación. Era como si hubiera una puerta abierta detrás de mí, una puerta oscura, sin fondo. Las figuras en el espejo empezaron a moverse lentamente, acercándose más y más, como si intentaran salir del cristal y atraparme. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y sentí que la habitación comenzaba a girar alrededor de mí. Fue entonces cuando el hombre de la sonrisa macabra avanzó hasta el borde del espejo, sus ojos fijos en mí, como si estuviera a punto de atravesarlo. ¿Vas a seguir mirándome?, me preguntó con una voz que no era humana, grave y distorsionada. Nosotros, ya estamos aquí. Desesperado, di un paso atrás y tropecé con el suelo. Miré hacia la puerta, pero la habitación se había transformado. Los muebles estaban desordenados, las paredes cubiertas de manchas oscuras, y el aire estaba impregnado con un olor nauseabundo, como si todo estuviera en revisión. La sensación de no estar solo me envolvía, pero al mirar hacia el espejo, vi que ya no estaba reflejando nada. Solo había oscuridad. Traté de salir corriendo, pero cuando pasé junto al espejo una última vez, vi mi propio rostro reflejado allí. Estaba sonriente, como el hombre del principio. Sin pensarlo, abre la puerta y huí hacia el pasillo. Pero el motel no se veía igual. Las puertas de las habitaciones se alineaban en un ángulo extraño, y el pasillo parecía alargarse más y más, como si el motel estuviera cambiando a mi alrededor. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué al exterior. El aire frío me tocó el rostro, y por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando miré hacia el motel, vi la ventana de mi habitación, y el reflejo de la misma sonrisa macabra me observaba desde allí. Nunca supe si lo que viví fue real, o si mi mente me jugó una broma cruel. Pero desde esa noche, los espejos nunca fueron lo mismo para mí. Siempre siento que alguien me observa detrás de ellos. 2. El motel en ruinas. Nunca fui de los que se dejaban impresionar fácilmente por las apariencias. Siempre me consideré alguien racional, escéptico ante lo extraño. Pero esa noche cambió todo. Fue como si el destino me hubiera arrastrado hacia algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. Era una carretera solitaria, bordeada por una espesa niebla que apenas dejaba ver unos metros más allá. Mi coche había empezado a fallar a mitad de camino, y ya estaba oscureciendo. Pensé que no podría llegar más lejos, y lo único que quería era encontrar un lugar donde descansar, aunque fuera un motel barato en medio de la nada. Vi un cartel, algo desvencijado, con letras borrosas, Motel El Olvido. El nombre me pareció extraño, pero no me detuve a pensarlo mucho. Me dirigí hacia allí, esperando encontrar algún tipo de refugio para pasar la noche. El motel estaba casi en ruinas. La estructura era vieja, las paredes cubiertas de moho y las luces parpadeando como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un par de autos envejecidos que parecían abandonados. A pesar de lo desconcertante que era, decidió entrar. Había algo en el aire que me hizo sentir incómodo, pero no supe qué era. Era como si el lugar estuviera esperando algo. El dueño del motel, un hombre mayor con una mirada cansada, me recibió en la pequeña recepción. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su voz, cuando me habló, sonaba como si saliera de otro tiempo. Sin embargo, sus ojos eran los que más me inquietaron. Había algo en ellos, algo que no podía identificar, como si me estuviera observando con una sabiduría oscura, algo que solo él conocía. Me ofrecí una llave vieja, de esas con una etiqueta de metal, con el número 7 grabado en ella. La habitación está lista, dijo con una sonrisa forzada. No pregunté mucho, ya que el cansancio me estaba superando. Me dirigí hacia la habitación. A medida que me alejaba del vestíbulo, el silencio del motel se hacía más denso. No se oía ni un solo sonido. Abrí la puerta y entré. La habitación era básica, con muebles viejos y una cama con sábanas que no se veían del todo limpias. La luz de la lámpara parpadeaba, dando un tono tenue a todo el ambiente.
Pero lo más extraño de todo era el aire pesado que se sentía, una especie de opresión, como si la habitación estuviera llena de secretos que no se podía decir en voz alta. No tardé en acostarme. Estaba agotado por el viaje. Pero mientras intentaba quedarme dormido, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero el miedo comenzó a calarme los huesos. Mi mente empezó a jugarme trucos y empecé a escuchar ruidos provenientes de la habitación contigua, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, aunque el motel estaba vacío, según el dueño. Al principio traté de ignorarlo, pero la sensación creció. Me levanté y salí al pasillo, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Lo peor fue cuando volví a mi habitación. La cama estaba diferente. Las sábanas no estaban en el mismo lugar. Parecía que alguien las había movido, aunque yo no había tocado nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que no podía quedarme allí, pero cuando intenté salir del motel, me di cuenta de algo aún más perturbador: las puertas de salida estaban cerradas. No podía salir. Pánico empezó a instalarse en mi pecho. Traté de llamar al dueño, pero no había respuesta. Entonces, algo realmente extraño sucedió. Empecé a ver figuras a través de las ventanas. Sombras moviéndose rápidamente, como si estuvieran observándome desde el exterior. Lo peor era que no podía ver bien lo que eran, solo sombras alargadas que se deslizaban de un lado a otro. Y entonces, escuché una risa, pero no era una risa humana. Era una risa, macabra, de alguien que no tenía la menor intención de hacerme sentir seguro. De repente, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. No había viento, no había nada que lo justificara. Me quedé ahí, paralizado, mientras escuchaba el sonido de pasos acercándose. El terror se apoderó de mí, mi respiración se volvió irregular. Golpearon la puerta con fuerza, pero cuando abrió, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a cerrar la puerta, intentando pensar en lo que estaba pasando, pero todo me parecía una pesadilla. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me hacía saltar, cada crujido de las maderas, cada golpe en las paredes. Y entonces, una figura apareció en el umbral de la puerta. Un hombre vestido con ropas sucias, con una expresión vacía en su rostro. Su piel parecía descompuesta, como si hubiera estado muerto por días. Me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Aterrorizado, decidí que ya no podía quedarme allí ni un segundo más. Fui hacia la recepción, pero el dueño no estaba. Solo encontré un trozo de papel en el mostrador, que decía: «Bienvenido al motel El Olvido, donde los recuerdos se pierden y las almas quedan atrapadas». Al leer esas palabras, una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. En ese momento supe que no saldría de allí. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero cuando la golpeé con todas mis fuerzas, la puerta se abrió, como si algo me hubiera dejado salir. Pero no me sentí aliviado. Al contrario, una sombra se deslizó junto a mí, un susurro en el viento me dijo: «Te estábamos esperando». Salí a la carretera, y mientras mi coche arrancaba, miré por el retrovisor. Vi el motel, oscuro y vacío, pero en una de las ventanas, algo se movía. Alguien o algo me observaba, con una mirada vacía, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Y entonces supe que, aunque me hubiera ido, parte de mí siempre quedaría atrapada allí. 3. El asesino del motel. Mi nombre es Andrés y soy trabajador nocturno en un motel en las afueras de la ciudad. No era el mejor trabajo, pero en ese entonces no me importaba demasiado, necesitaba dinero para sobrevivir. El motel era pequeño, antiguo y poco visitado, con un aire de desolación que me hacía sentir incómodo desde el primer día que llegué. Las luces parpadeaban constantemente, las paredes estaban desgastadas y el olor a humedad era insoportable.
La administración se limitaba a los turnos de noche, y yo era el único encargado de recibir a los huéspedes y hacer la limpieza. Una noche, cerca de la medianoche, llegó un hombre. Al principio, parecía un cliente más, uno de esos que se alojan por unas pocas horas. Su rostro era sombrío, como si estuviera cargado con algo pesado. Cuando me miró, algo en sus ojos me hizo sentir una extraña presión en el pecho. No fue miedo exactamente, pero sí una sensación de alerta que no pude ignorar. Me pedí la habitación 5, una de las más alejadas, y recibí el llavero sin una palabra más. No me di cuenta de lo extraño que era hasta un par de horas después. El hombre no había regresado a la recepción ni había hecho ningún ruido. La quietud del lugar me parecía aún más pesada de lo habitual, pero me dije que estaba exagerando. Al principio, eso fue todo. Hasta que empezó a suceder algo raro. A las 3 de la mañana, escuché un ruido proveniente de la habitación 5. Era algo que no podía identificar, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el suelo. Me levanté de mi silla con el estómago revuelto y me acerqué con cautela. Pensé que tal vez el huésped estaba simplemente haciendo ruido al mover sus pertenencias, pero al abrir la puerta, el aire frío que salió de la habitación me congeló. No había nadie allí. La cama estaba perfectamente tendida, las cortinas ondeaban levemente con el viento que entraba por la ventana entreabierta, pero lo más extraño de todo era el baño, la puerta estaba cerrada. Pero el agua de la ducha caía, golpeando el piso en un ritmo extraño, casi regular, como si alguien estuviera dentro. Al principio, pensé que era el huésped, pero algo no cuadraba. La habitación no olía a jabón ni a humedad de baño, sino a algo más, a muerte. Me acerqué lentamente al baño, mi pulso acelerado, y empujé la puerta con miedo. Lo que vi me heló la sangre. El agua seguía cayendo, pero no había nadie en la ducha. Sin embargo, el espejo del baño estaba cubierto de vapor, como si alguien lo hubiera tocado. En el reflejo, pude ver una sombra, algo que no estaba allí en la vida real, moviéndose por el rincón, como si alguien estuviera observándome. Lo peor de todo es que sentí una presión en mi pecho, como si no pudiera respirar. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la recepción. No me atrevía a salir del todo, pero algo me empujó a investigar. Las siguientes horas fueron una mezcla de nerviosismo y desconfianza, hasta que finalmente vi lo que no quería ver. A la mañana siguiente, al revisar la habitación, descubrí que la llave había sido entregada a otro huésped sin que yo lo recordara. Me lo dijo el gerente cuando llegué a la oficina esa mañana. ¿De qué estás hablando? Aquí no ha habido nadie en la habitación 5 desde ayer, dijo, con una expresión de confusión. Pasaron los días y más huéspedes empezaron a llegar, pero el patrón no tardó en repetirse. La habitación 5 siempre estuvo vacía durante la noche, pero por la mañana, las sábanas siempre parecían desordenadas. En el vestíbulo, algunos clientes comentaban entre susurros que nunca se sentían realmente solos, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Yo comencé a ver algo más, en las paredes, en las esquinas, algo que se deslizaba cuando no lo miraba directamente. La gota que colmó el vaso fue aquella noche, cuando el hombre de la habitación 5 volvió a aparecer. Esta vez, no fue en el mismo estado. Tenía la cara más demacrada, sus ojos rojos, su mirada fija en mí, como si supiera que yo lo estaba observando. Entró sin decir una palabra, pero antes de que cerrara la puerta detrás de él, me miró por última vez y susurró, «Eres el siguiente». Mi respiración se aceleró, y aunque intenté calmarme, el miedo comenzó a apoderarse de mí. No pude dormir esa noche, y me quedé frente a la recepción, esperando que algo sucediera. A las 3 de la mañana, escuché el sonido de los pasos arrastrándose en el pasillo. Fui a la habitación 5, pero al abrir la puerta, todo estaba en silencio. La cama, otra vez, estaba completamente ordenada. Entonces lo vi. Algo en el espejo del pasillo. Me reflejé allí, y detrás de mí, en el reflejo,
apareció la figura del hombre, su rostro distorsionado por el horror, su piel casi caída. Quiso gritar, pero su voz ya no existía. El espejo, lentamente, empezó a agrietarse. Y entonces, de repente, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado, sentí como la oscuridad me envolvía, tragándome. A la mañana siguiente, el gerente me preguntó por qué no había regresado la llave de la habitación 5. Pero ni siquiera me atreví a decir una palabra. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, que había algo en ese motel que no podía ser explicado. No podía ser simplemente un accidente, un simple error. Me vi obligado a quedarme más tiempo, sin poder abandonar el lugar, porque ahora entendía lo que pasaba, el motel me había atrapado. Y la peor parte es que, por mucho que intentara salir, algo siempre me llamaba de vuelta. Algo que no podía ver, pero que me perseguía, cada noche, cada minuto. La habitación 5 no estaba vacía, como me habían dicho. Siempre hubo alguien más. Y quizás, ahora, ese alguien soy yo. 4. La mujer de la habitación 13. Nunca fui supersticioso. De hecho, me consideraba una persona bastante pragmática. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en el Motel 13 me cambió para siempre. Hace algunos años, me encontré de paso por una pequeña carretera en el medio de la nada. Había manejado por horas, con el cansancio apoderándose de mi cuerpo, cuando de repente vi el letrero del motel. Un lugar barato, olvidado por el tiempo, pero que prometía al menos una noche de descanso. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. Al entrar al lugar, no vi ni un alma. Ni un empleado en la recepción, ni otros vehículos en el estacionamiento, solo un ambiente sombrío. Decidí registrarme. La recepcionista, una mujer de edad avanzada, con ojos hundidos y voz áspera, me miró sin mostrar ninguna emoción mientras me entregaba la llave. La habitación 13, me dijo, y me indicó con la cabeza hacia el fondo del pasillo. Al principio, me sentí incómodo. Un escalofrío recorría mi espalda, pero lo atribuí a la extraña atmósfera del lugar. La luz tenue de las lámparas parpadeaba intermitentemente, y el sonido de mis pasos resonaba en el vacío del pasillo. La habitación estaba al final, al fondo, justo en el rincón donde nadie quería estar. Sin embargo, pensé que solo era paranoia. Entra a la habitación. Era pequeña, con muebles viejos y polvorientos, pero parecía estar limpia. Lo que me llamó la atención fue una pequeña silla junto a la ventana y una extraña sensación de que alguien había estado allí hace poco. No podía dejar de mirarla. No sé cómo explicarlo, pero algo en ese rincón parecía diferente. Como si la silla fuera el centro de toda la oscuridad en la habitación. Me tiré en la cama y traté de descansar, pero no podía. Sentí como si alguien me estuviera observando, y lo peor era que no podía ver a nadie. A medida que pasaba el tiempo, una sensación de opresión se apoderó de mí. Decidí salir a dar una vuelta por el motel para despejarme un poco. Cuando salí, el motel estaba completamente en silencio. No se escuchaba ni el viento. No había vida en el lugar. Todo estaba detenido, como si el tiempo se hubiera detenido para no volver a moverse. Caminé hacia la recepción para hablar con la mujer, pero no estaba allí. Lo extraño fue que la puerta estaba cerrada, y las luces apagadas, aunque claramente había estado abierta cuando me registré. Volví a mi habitación, un poco más inquieto, y cuando entré, algo me hizo detenerme en seco. La silla, la que había estado junto a la ventana, estaba ahora frente a la cama. Algo o alguien la había movido. El aire estaba más pesado, como si la habitación misma estuviera viva, respirando lentamente, como una bestia esperando a cazar. Miré la cama, y me di cuenta de que no estaba solo. Había algo en la cama. Una figura, difusa al principio, pero que rápidamente se fue aclarando en mi visión. Era una mujer, de aspecto tan pálido como la luna, con el cabello largo y oscuro, enmarañado. Sus ojos, esos ojos eran vacíos, huecos,
como dos pozos sin fondo que me miraban fijamente. No me atrevía a moverme. Quería gritar, pero las palabras no salían de mi garganta. Todo mi cuerpo estaba paralizado. La figura de la mujer comenzó a levantarse lentamente. No hacía ruido alguno, sus movimientos eran extrañamente fluidos, como si no fuera humano. La observaba, incapaz de apartar la vista, mientras ella se acercaba lentamente hacia mí. Mi respiración se aceleraba, pero no podía hacer nada. El miedo me había paralizado. Cuando estaba a un paso de mí, sus labios se abrieron. ¿Por qué no me has visto antes?, susurró, con una voz que parecía provenir de todas partes, como si millas de ecos resonaban en mi mente. En ese momento, sentí un dolor punzante en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero la sensación de terror era tan grande que sentí como si el aire mismo me aplastara. La mujer comenzó a hablar de nuevo. No es la primera vez que te encuentro, ¿verdad? Siempre pasas por aquí, siempre en la misma fecha, siempre en el mismo camino. Pero siempre te vas sin verme. No me dejas quedarme. Sus palabras eran como dagas que se clavaban en mi mente. La habitación se oscureció aún más, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejarme con una última advertencia. Este es mi lugar, y no lo dejaré ir. Nadie sale de la habitación 13. De repente, todo volvió a la normalidad. La mujer desapareció, y el aire volvió a ser respirable. El silencio, sin embargo, permaneció. Salí de la habitación, buscando respuestas, pero al llegar a la recepción, la mujer de antes no estaba. Ni el recepcionista. El lugar estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido. Con el corazón aún palpitando, tomé mi maleta y me dirigí rápidamente hacia el estacionamiento. Al mirar hacia la ventana de la habitación 13, vi la sombra de una figura que me observaba. Y supe, con horror, que nunca me iría de allí. La mujer había hablado con una certeza que ahora entendía. Había algo en ese motel que atrapaba a los viajeros, que los mantenía dentro de su oscuro abrazo, y yo era ahora parte de su historia. Nunca volví a pasar por esa carretera, ni a buscar respuestas. Cada vez que cierra los ojos, la figura de la mujer me aparece en mi mente. La habitación 13 sigue ahí, esperando. 5. La historia del dueño que no envejece. Nunca pensé que un simple viaje de trabajo me llevaría a una pesadilla que no podría olvidar. Hace 3 años, me encontré atrapado en un motel remoto en las afueras de la ciudad, mientras viajaba de regreso de una conferencia en la que estaba presentando algunos proyectos. Era tarde, y ya había oscurecido cuando decidió parar. Había pasado por varios moteles a lo largo de la carretera, pero todos estaban llenos. El último que encontré era pequeño, casi oculto entre árboles y arbustos. Tenía un letrero de neón parpadeante que decía Motel Sunset, y aunque parecía anticuado, me sentí aliviado de poder descansar. El dueño, un hombre de unos 50 años, me recibió con una sonrisa cortés y una mirada extrañamente penetrante. Su rostro era algo extraño, no sabría decir si parecía porque estar marcado por una vida dura o si había algo más en su mirada, algo inquietante. Era como si su mirada pudiera leerme, como si supiera algo que yo no sabía. Me ofrecí una habitación en la planta baja, el número 3, que parecía ser la única disponible. Después de firmar en el registro y pagar, me entregó la llave sin decir una palabra más. Nada más llegar a la habitación, me sentí incómodo. No era un lugar lujoso, pero tampoco estaba en ruinas. Sin embargo, había algo en el aire que me desconcertaba. Un aroma a humedad, pero no en un sentido natural, sino como si el tiempo no hubiera pasado allí. Miré el reloj, ya eran casi las 11 de la noche, y aunque sentía el cansancio, algo me mantenía alerta. Decidí darme una ducha rápida y acostarme, esperando que el sueño me llegue pronto. La ducha era normal, aunque el agua tenía un tinte levemente verdoso. No le di mucha importancia, probablemente el sistema de tuberías era antiguo.
Pero cuando salí y me miré en el espejo, me sorprendí al ver que mi reflejo no se movió por un par de segundos. Me quedé mirando mi rostro, casi hipnotizado por la imagen. No fue hasta que sentí un escalofrío que volvió en mí y rápidamente me vestí. Esa noche, ya acostado en la cama, algo me inquietaba. El silencio era absoluto, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, lo que más me molestaba era el sonido del reloj en la mesa de noche. Tic-tac, tic-tac, como si se alargara, como si el tiempo no pasara igual en ese lugar. Decidí apagar la luz y tratar de dormir, pero algo no me dejaba tranquilizarme. El sonido de los pasos afuera me despertó. Parecían venir del pasillo, pero se detuvieron justo frente a mi puerta. Al principio, pensé que era el dueño o algún huésped más, pero cuando me asomé por la ventana, no vi a nadie. Solo la oscuridad. La sensación de estar vigilado no me abandonó. Decidí llamar al dueño para pedirle algunas toallas adicionales, pensando que de alguna forma eso me ayudaría a calmarme. Cuando levanté el teléfono, escuché algo extraño, la línea estaba muerta. Era como si nadie estuviera del otro lado. Luego, la luz del pasillo se apagó. Un completo y absoluto vacío se adueñó del motel. No me atreví a dormir más esa noche. Me pasé las horas observando la puerta, esperando que alguien llegara, pero nadie lo hizo. Al amanecer, el dueño apareció frente a mi puerta con una sonrisa inquebrantable. No me preguntó nada sobre mi noche, pero en su mirada había algo distinto, algo que nunca pude descifrar. Decidí quedarme una noche más, ya que no quería cansado conducir. Pero a medida que avanzaba el día, empecé a notar detalles extraños. El dueño nunca pareció envejecer. Pasaron 2 días, 3, y parecía estar exactamente igual. No importaba cuántas horas pasaran, su rostro, su actitud, su mirada, todo era el mismo. Al principio, me burlé de mí mismo. Quizás era paranoia, o tal vez solo la fatiga del viaje. Pero cada vez que lo veía, algo se removía en mí, como si estuviera atrapado en una especie de bucle extraño. Una tarde, después de unos días en los que ya había comenzado a acostumbrarme a la rutina del motel, tomó una decisión: investigaría más sobre él. Esperaré a que cayera la noche para salir de mi habitación y acercarme a la oficina. El motel estaba en completo silencio. Cuando entré, el dueño estaba tras el mostrador, como siempre, pero esta vez me fijé en algo más. En las paredes había fotografías de él, pero en todas, parecía estar exactamente igual, año tras año. Lo peor de todo fue una foto antigua, de cuando supuestamente abrió el motel. Tenía la misma expresión de siempre, pero más joven. Imposible, pensé. Esa foto debía ser de hace al menos 30 años. ¿Cómo era posible que no hubiera cambiado ni un poco? ¿Por qué no envejeces?, le preguntó, sin pensarlo. Su mirada se endureció y, por un segundo, sintió una presión en el aire. Su rostro se alzó lentamente, y pude ver en sus ojos una profunda tristeza, como si algo en él estuviera atrapado en un ciclo interminable. Finalmente, habló, con una voz grave y temblorosa. Este lugar está maldito. Y yo, estoy atrapado en él. No puedo dejarlo, no puedo salir. No envejezco porque no puedo, no hay descanso para mí. Me quedé paralizado, sin saber cómo responder. Y entonces lo entendí: el motel estaba maldito, y su dueño había hecho un trato con algo oscuro, algo que lo mantenía atrapado en ese mismo lugar, en ese mismo rostro, en ese mismo ciclo. Esa misma noche, a la hora en que todos deberían estar dormidos, el motel estaba más oscuro que nunca. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los pasillos se extendían hasta lugares que no había visto antes. Quise huir, pero algo me retenía, algo que no me dejaba salir. El dueño había hecho un pacto con las sombras que gobernaban el lugar, y ahora, no solo él estaba atrapado, yo también lo estaba. Cada noche, el reloj seguía tic-taqueando, cada vez más lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y yo,
al igual que el dueño, me encontré atrapado en un ciclo eterno, sin poder escapar del horror que había caído sobre ese lugar. Al final, me di cuenta de algo espeluznante, tal vez, en realidad, ya nunca podría irme. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.